Demoledor informe de la UCO donde describe la multicorrupción que ha rodeado hasta ahora al gobierno de Pedro Sánchez. Veámoslo. Pedro Sánchez, la misma persona que llegó al poder con una moción de censura en contra de la corrupción, se halla ahora mismo acechado por numerosísimas sombras de corrupción que se desprenden del último informe de la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil. 3 son ahora mismo las principales líneas de investigación de la UCO. La primera, el llamado caso Mascarillas, que ya tuvimos ocasión de desgranar en un vídeo anterior. Básicamente, la mano derecha, Koldo, del por aquel entonces número 2 del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, actuaba, junto con el comisionista Víctor de Aldama, de colocador de contratos carísimos de mascarillas entre los distintos ministerios del gobierno de España y los distintos gobiernos autonómicos copados por el PSOE. A cambio de vender a todas estas administraciones públicas mascarillas carísimas durante la pandemia, tanto Koldo como Aldama obtenían aparentemente cuantiosas comisiones. Hasta aquí es algo que ya sabíamos de investigaciones anteriores de la Guardia Civil. La novedad del último informe de la UCO es que Francina Armengol y Ángel Víctor Torres, por aquel entonces presidenta de Baleares y presidente de Canarias, y hoy en día presidenta del Congreso y ministro del Gobierno de España, Armengol y Torres mantenían, según la UCO, una relación mucho más estrecha de lo que habían reconocido hasta el momento con Koldo y con Aldama. Por ejemplo, en los mensajes del teléfono móvil de Aldama se puede leer que Ángel Víctor Torres les debe un favor grandísimo a la gente de la trama. Y a su vez, también Koldo le envía un mensaje a Ángel Víctor Torres con un «llámame que tengo buenas noticias sobre los PCRs». Es decir, que claramente Aldama y Koldo, que se dedicaban a lo que se dedicaban, a inflar contratos de mascarillas para sacar tajada, hacían negocios con la administración pública canaria de tú a tú con el presidente del archipiélago, que no por casualidad era del PSOE. Y asimismo a Francina Armengol, Koldo le pide el contacto de la consejera balear de Sanidad y Francina Armengol se lo remite, cuando ella misma durante los últimos meses se había excusado diciendo que tal vez alguna vez había hablado algo con Koldo, pero jamás sobre negocios o sobre compra-venta de mascarillas. Y aquí estamos viendo que sí, y que por tanto Francina Armengol, presidenta del Congreso y tercera autoridad del Estado español, mintió cuando vino a decir que no conocía de nada a Koldo y que en todo caso jamás había intermediado entre Koldo y los contratos públicos con las consejerías de Sanidad. Pero como digo, esta trama, la de las mascarillas, era la que grosso modo ya conocíamos hasta el momento. El último informe de la UCO aporta novedades, sí, pero que solo sirven para reforzar la hipótesis de la corrupción socialista en la trama de las mascarillas. Sucede que el último informe de la UCO ha abierto, además, como poco 2 otras líneas de investigación sobre la macrocorrupción que rodea al PSOE y en última instancia a Pedro Sánchez. La primera posible trama de corrupción está relacionada con el rescate de Air Europa. En el año 2020 esta línea aérea recibió un rescate en forma de préstamo por importe de 470 millones de euros y el informe de la UCO sugiere que este rescate fue acelerado y conseguido gracias a la buena relación que unía a Víctor de Aldama, el comisionista, con Koldo y con José Luis Ábalos. Al parecer, y según la UCO, el 16 de julio de 2020, Pedro Sánchez se reúne con Calviño y se reúne con Ábalos para tratar sobre el rescate de Air Europa. Y ese mismo día, también Víctor de Aldama y Koldo acuden a la sede del Ministerio de Transportes para reunirse con Ábalos con el objetivo de que éste trasladara la necesidad de rescatar Air Europa. Y concluidas estas reuniones en las que se autorizó el rescate por 470 millones de euros de Air Europa, Víctor de Aldama escribió a Javier Hidalgo, consejero delegado de Globalia, dueño de Air Europa, para informarle de que el uno, es decir, Pedro Sánchez, había autorizado el rescate de Air Europa
y por tanto que se despejaba totalmente el camino para que la compañía aérea recibiera todo ese dinero público. Y segunda posible trama de corrupción, la trama venezolana. En esta trama venezolana casualmente también aparece mencionada Globalia. Todo comienza porque el régimen venezolano adeuda 200 millones de euros a Globalia y Víctor de Aldama consigue que el gobierno de España interceda para que Venezuela le pague a Globalia aquello que le debe. Todo parece apuntar en la dirección de que Víctor de Aldama negoció con el gobierno venezolano el pago de esa deuda a Globalia, así como otros favores que Víctor de Aldama pudiese lograr en su favor. Por ejemplo, el informe de la UCO también recopila que Víctor de Aldama intentó comprar 104 barras de oro al gobierno venezolano, comprarlas de manera ilegal, presuntamente para blanquear dinero negro. Como digo, todo parece apuntar en la dirección de que Víctor de Aldama negociaba con el gobierno venezolano con el beneplácito del gobierno español para que el gobierno venezolano hiciera ciertos favores a empresarios afines al gobierno de España, como puede ser Globalia o incluso a él mismo, a cambio de que el gobierno de España le hiciera favores políticos al gobierno de Venezuela. Por ejemplo, que el gobierno de España presionara dentro de la Unión Europea para levantar las sanciones que pesaban sobre Venezuela. Y es aquí donde justamente se enmarca la visita ilegal que realizó la vicepresidenta del gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, a suelo español a comienzos de 2020. Visita que el informe de la UCO destapa que era perfectamente conocida por Víctor de Aldama, por Koldo, por José Luis Ábalos y también por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que la autorizó. En esa visita tenían que negociarse de tú a tú muchos de esos detalles y a su vez también se proporcionaba un primer pago por los servicios prestados a través de las maletas repletas de billetes que llevó Delcy Rodríguez al aeropuerto de Barajas. Como vemos, por consiguiente, a lo que está apuntando la UCO es a que Víctor de Aldama, Koldo y también Ábalos se valían del Estado español, de las administraciones públicas españolas, para lucrarse privadamente, ya sea porque colocaban mascarillas a precios inflados y se quedaban con una parte de ese precio, ya sea porque conseguían rescates públicos para una empresa privada, Air Europa, y luego esa empresa privada les pagaba los favores prestados, o ya sea porque intermediaban entre el gobierno de España y el gobierno venezolano para que éste hiciera favores al entorno del gobierno de España, a cambio a su vez de que el gobierno de España le hiciera favores al gobierno venezolano, y ellos, Aldama, Koldo, etcétera, entre tanto, meter el cazo. ¿Y hay algún indicio del lucro personal que lograran Aldama, Koldo o Ábalos a través de estas tramas socialistas de corrupción? Pues la UCO también recopila algunos de estos indicios. Por ejemplo, a través de diversos intermediarios coordinados por Aldama, José Luis Ábalos disfrutó, gratuitamente claro, de un chalet en la línea de la Concepción, y a su vez a la querida de José Luis Ábalos, la famosa Jessica, también se le pagó el alquiler de un piso céntrico en Madrid durante 3 años. O asimismo, como hoy publica El Español, según Aldama, tanto Koldo como él recibieron por el rescate de Air Europa, por haber intermediado, por haber actuado como conseguidores del rescate de Air Europa, autorizado en última instancia por Pedro Sánchez, tanto Aldama como Koldo cobraron 500.000 euros en bolsas llenas de billetes. Por supuesto, todo esto son indicios recopilados por la Guardia Civil. Indicios que en su momento deberán ser contrastados y valorados por un juez, de tal manera que éste termine sentenciando si todos los nombres que hemos mencionado con anterioridad son culpables o son inocentes. A título personal podemos conformarnos todas las sospechas que queramos sobre qué se ha cocido realmente dentro del gobierno de Pedro Sánchez, pero institucionalmente las condenas, después de un procedimiento muy garantista, las emiten o no las emiten los jueces. Ahora bien, siendo cierto todo lo anterior, justamente por eso la independencia judicial es del todo crucial, porque ha de ser un juez imparcial, que no esté al servicio de los acusados, quien evalúe, quien juzgue todo esto. O por eso una prensa independiente
es tan importante, porque esa prensa independiente es la que inicialmente ha investigado y ha sacado a la luz muchos de estos hechos que posteriormente han terminado pasando o a los juzgados o a la Guardia Civil. ¿Entienden mejor ahora la profunda inquina de Pedro Sánchez contra los jueces independientes o contra los periodistas no alineados con el argumentario del PSOE? Y por todo ello, ahora mismo la pelota está sobre el tejado del Partido Socialista y sobre todo de Pedro Sánchez, porque la ciudadanía tiene ahora mismo muchísimas preguntas, y son preguntas legítimas que el gobierno debería responder. No solo eso, si José Luis Ábalos termina siendo imputado, entonces, aplicando la misma doctrina que Pedro Sánchez aplicó con Ábalos, no olvidemos que cuando Koldo, número 2 de José Luis Ábalos, fue imputado, Pedro Sánchez forzó a José Luis Ábalos a que abandonara el Partido Socialista alegando culpa invigilando, es decir, que José Luis Ábalos no había sido lo suficientemente diligente como para vigilar a su número 2, a su mano derecha, Koldo, pues entonces, aplicando esa misma lógica, si José Luis Ábalos termina siendo imputado, entonces Pedro Sánchez también debería dimitir por culpa invigilando, porque José Luis Ábalos durante muchos años, y desde luego durante los años en los que se produjeron todos estos hechos, fue el número 2 de Pedro Sánchez. Fue el número 2 del Partido Socialista Obrero Español, cuyo secretario general es Pedro Sánchez. Y la misma culpa invigilando que podía tener Ábalos respecto a Koldo, la tendría Sánchez respecto a Ábalos. Y caído el número 2, necesariamente le ha de llegar el turno al 1.